Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser parte de la séptima edición del Festival de Cine de las Alturas. Los invitamos a participar de la charla debate de Cine Inclusión del Inca. Hoy nos acompaña Marina Gnaudo, coproductora de la película Paraíso y protagonista, Damián Laplace, coordinador de Cine Inclusión del Inca, Marcos Bellano, parte del equipo de Cine Inclusión del Inca, y David Babi, de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Así que Hola, ¿cómo bienvenidos. están? Y Julieta Avellano también del equipo de Cine Inclusión. Julieta Avellano también. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos. Hola Marina. Buenas. Hola Marina, hola a todos. Bueno, yo en principio agradecerles muchísimo a todos la presencia, al Festival de Jujuy, a toda la gente que trabaja detrás incansablemente y siempre tenemos la suerte de poder hacer actividades. Este año tocó virtual, pero ya volveremos a Jujuy, si Dios quiere, prontamente. Así que agradecerle mucho a Facundo, a Fabiola, a Florencia, a toda la gente que hace posible estas actividades y a toda la gente que está participando. Desde el programa Cine Inclusión venimos haciendo ya un par de actividades con Paraíso y con audiodescripción. Sentimos que es como prácticamente, como venimos diciendo un poco, Marina, ¿no? Como una necesidad, digamos, de poner en agenda estos temas tan importantes para que todos podamos disfrutar, en este caso, de películas y del cine nacional de igual manera, ¿no? Tratando de acercar un poco las distancias y de que la palabra inclusión y la inclusión en sí el día de mañana no tengan que ni siquiera mencionarse, que sea algo absolutamente normal y natural. Así que hacia ahí vamos, si se puede. Bueno, nada, Marina, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contenta de poder estar siempre haciendo estas actividades en conjunto. Gracias al festival también por este espacio. Y bueno, me gustaría poner un poco en contexto cómo es que llegamos con Paraíso a accesibilizarla y así, bueno, arrancamos, digamos, de qué se trata esto, ¿no? De la accesibilidad audiovisual y la audiodescripción. Nosotros, Paraíso es una película producida en Córdoba que tiene un largo recorrido desde su filmación, digamos, desde su rodaje y después cuando empezamos a estar en diferentes festivales. Cuando llegamos a la etapa de distribución nacional el año pasado, yo me encontraba estudiando traducción audiovisual y ahí conozco lo que es la audiodescripción y la accesibilidad de contenidos audiovisuales, que es básicamente adaptarlos para las personas ciegas y personas sordas. En este caso, la película está adaptada con subtitulado para personas sordas. Sabemos que le falta la lengua de señas, es el siguiente paso, y la audiodescripción para personas ciegas y con baja visión. Y cuando nosotros estábamos por estrenar, por distribuir en Cinear, y yo aprendo todo esto, y como productora, como parte de la producción de la película, decido que quiero que mi película sea accesible, me pareció fundamental, es algo que no lo conocía, por eso yo desde el punto de vista de productora me parece importantísimo comunicarlo, porque hay muchas personas que no lo conocen, que no saben, muchos realizadores audiovisuales que no saben todavía bien de qué se trata esto, que es algo simple, que no es algo demasiado complicado, no es algo que agregue un gran presupuesto ni gran trabajo de postproducción, lleva un trabajo por supuesto, pero que es sumamente incluible, digamos, en nuestros presupuestos y en todo lo que tenemos que pensar a la hora de hacer cine. Entonces me puse en contacto con Maximiliano Pinela, que es el creador de Tailú, que es una plataforma de distribución por streaming de contenidos accesibles, y junto a ellos, junto al equipo de Tailú, adaptamos la película. Ellos se encargaron del subtitulado. Yo fui parte de guionar la audiodescripción, supervisada por el equipo de ellos,
también me sirvió muchísimo para aprender. Y así que bueno, un poco la película, el objetivo de la peli, que ya está creada, está accesible, pudimos tener un doble estreno, una distribución accesible, digamos, es como que es un poco a mí me gusta decir, ponerla como excusa para hablar de accesibilidad. La película ya está creada y hay muchísimo para hablar, como ya vamos a ir desarrollando, digamos, hemos tenido la oportunidad de hacer ahora 2 encuentros, uno fue en julio, de tener esta devolución del público, de personas con discapacidad visual, de escuchar sus experiencias, escuchar sus percepciones, sus análisis, qué estuvo logrado, qué podría haber estado mejor, qué tendríamos que cambiar, para que el público un poco sepa. El tema de la audiodescripción en Argentina es muy nuevo, se está haciendo un poco en teatro, se está haciendo poco a poco en cine, y no hay un manual de estilo, digamos, entonces un poco eso es el objetivo de empezar a hablar, a comunicar, a educarnos entre todos y llegar a una especie de estilo o de pautas o de sugerencias para ir mejorando nuestras audiodescripciones. Y bueno, lo tenemos acá a David, que nos puede hablar muchísimo más en concreto de cómo, cómo lo vive el público, digamos, para el cual está dirigido. Hola, David. Estás muteado, David. Ahí está. Ahí estoy, ahora sí. Bueno, así es, nosotros tuvimos una experiencia desde la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Cine Debate, justamente, donde observamos la peli con la audiodescripción y bueno, y se escucharon las diferentes opiniones de las compañeras y compañeros de la red. Creo que es un mundo nuevo para algunos. Yo también, repasando ayer el debate que está subido a YouTube de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, pensaba en que, bueno, una compañera, por ejemplo, comentaba que es algo que en Argentina se viene trabajando desde 2005, 2006 y con más fuerza desde 2009. Yo vengo militando dentro de la red hace 3 años nada más, y creo que desde ahí recién conozco la audiodescripción, el mundo de la audiodescripción, al que primero miraba con desconfianza porque no sabía de qué se trataba. Decía, no, pero será, a lo mejor va a tapar las escenas de diálogo, entonces no me va a gustar. Y después me fui dando cuenta de lo necesario que era y de lo rico que era en elementos que aportaban al conocimiento de la narrativa y al poder dar sentido a un todo al que antes, por lo menos, los pibes de mi generación, yo tengo 28 años y más para arriba ni hablar, estábamos acostumbrados y teníamos naturalizado que, bueno, un audiovisual iba a tener información que para nosotros no iba a ser accesible, y si no contábamos con la compañía de alguien que de repente nos hiciera una descripción de onda, digamos, en base a su propio criterio narrativo, bueno, no íbamos a poder acceder a esa información. Y ahora sabemos que tenemos un derecho, que es el derecho a la accesibilidad, ¿no? Y a esto que Marina por ahí llama la audionarración, que me parece un concepto muy, muy interesante, porque también nos invita a pensar en una voz humana, no robótica, que tenga una entonación humana y que vaya interpretando ese texto narrativo, y a la vez, obviamente, sin exagerar, porque el protagonismo lo siguen teniendo los actores y actrices que forman parte del audiovisual, en definitiva, ¿no? Así que, nada, un placer para mí estar como parte de la red de comunicadores hoy representándola en este espacio de Cine Debate. Sí, quisiera sumar a eso que estás diciendo, para las personas que no lo conocen. La audiodescripción es justamente una descripción de lo que sucede visualmente entre los momentos de diálogo en una producción, en una película. Entonces, si hay elementos visuales que nosotros tenemos que entender para la trama, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de una situación de suspenso donde el protagonista se acerca sigilosamente detrás de alguien y agarra un arma
y está a punto de apuntarlo o está apuntándolo. Eso es algo que obviamente se tiene que entender en la trama, lo tenemos que describir. Lo mismo si está, digamos, todo lo que sucede en los momentos de diálogo, si hay un paisaje, si está a punto de, por ejemplo, alguien va a soltar algo, suponte, no sé, una bolsa o un bolso y se va a escuchar un sonido fuerte, hay que prever ese sonido, hay que explicar qué es lo que va a suceder. Hay distintas maneras, digamos, de hacerlo. En películas que son muy rápidas, bueno, hay que describir como una pincelada, digamos. Eso es un poco lo que, junto a personas con discapacidad, estamos tratando de ver, bueno, qué es lo mejor, cómo, no sé si lo mejor es la palabra, qué es lo más adecuado, digamos. Algo que me gustaría también, David, que cuentes es, nosotros en estos últimos debates hemos visto la diferencia entre personas que tienen ceguera a lo mejor de nacimiento, que nunca vieron, digamos, entonces tienen determinadas experiencias o la descripción a lo mejor les va a servir más de una determinada manera, y personas que tienen baja visión, que a lo mejor sí han tenido la experiencia de conocer lo que es un color, conocer lo que es un contraluz, que es el ejemplo que siempre ponemos, que en la película sucede. ¿Cómo describimos lo que es un contraluz a alguien que nunca vio? Entonces, un poco ahí hablábamos de, o se proponía la descripción con otros sentidos, describir una textura, describir una sensación corporal, describir un calor, frío. ¿Qué podés aportarnos ahí, David? Claro, sin duda, yo soy una de esas personas ciegas de nacimiento, justamente, que creo que también las personas ciegas de nacimiento tenemos que ser muy empáticas en este sentido, en el sentido, digo, de que por ahí a veces hay información referente a colores, por ejemplo, que yo puedo decir, como nunca vi, no tengo esa experiencia sensorial, a mí no me aporta nada, pero entiendo que de repente a un amigo, a una amiga que perdió la vista, le aporta un montón a su imaginación. Entonces también hay que saber en ese sentido, ¿no? Me pasaba eso ayer también repasando diferentes como opiniones en el debate, que primero uno escucha como las opiniones por separado y dice, acá hay una grieta grande, por un lado personas ciegas congénitas, por otro personas ciegas adquiridas, por otro personas con baja visión, y parece que va a ser imposible como generar un producto que conforme a todos esos colectivos dentro del gran colectivo que seríamos las personas con discapacidad visual. Y sin embargo, después te vas dando cuenta que son demandas todas atendibles, me parece, ¿no? En el caso de las personas ciegas de nacimiento, sí, por ahí ver esto de cómo apelar con la descripción a alguna otra experiencia sensorial que nos sea más familiar, pero poner quizá también el concepto de a contraluz, porque es un concepto con el que a lo mejor nosotros también nos vamos a familiarizar, o en todo caso podemos preguntar después, ¿qué significa esto? O también entender que yo no vi a una persona rubia y de ojos celestes nunca, entonces no tengo la referencia sensorial de eso, pero sí sé todas las construcciones sociales que se han construido en torno a eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, son datos que también me aportan, digamos, en un audiovisual, la descripción, por ejemplo, de un personaje, de repente. Así que eso me parece un poco, ¿no? Y después sumando lo que vos decías de la audiodescripción y de los sonidos de ambiente, a veces tenemos como la fantasía de que por ahí la película tiene como una buena banda sonora y decimos, no, con estos sonidos referenciales a lo mejor ya la persona ciega va a poder entender toda la escena. Y por ahí no, por ahí hay un sonido de repente de pajaritos, pero quiero completar ese paisaje, quiero saber cómo es ese cielo, si hay árboles cuáles y cómo son, no sé, un montón de datos que solamente a través de una audionarración se pueden expresar, ¿no? La palabra está para completar baches para las personas que tenemos una experiencia sensorial como la experiencia de ser personas ciegas, y no está mal que la usemos, ¿no? En una construcción narrativa para poder completar esos baches sensoriales de repente y poder entender toda la trama en la complejidad que tiene, digamos. Eso que estás diciendo a mí me lleva
remarcar la importancia de trabajar junto a personas con discapacidad en nuestros equipos. Eso es fundamental. Yo eso lo entendí desde el primer día y mientras más conozco sus experiencias, más me convenzo de eso, porque esto que estás diciendo, bueno, Paraíso, por ejemplo, tiene la particularidad de tener muchos momentos de silencio y que la película se construye con esta banda sonora ambiente. Entonces, ¿cómo sé yo cuánta descripción es suficiente? Si estoy abrumando al oyente, si lo voy a abrumar con tanta descripción, o si puedo, digamos, hasta dónde puedo describir. Eso es fundamental que me lo diga la persona que lo va a recibir, la persona con discapacidad visual, digamos. Entonces eso es, para mí, lo quiero remarcar, fundamental que trabajemos en equipo junto a personas con discapacidad visual, y que para mí la audiodescripción es un proceso artístico que tiene que darle a los espectadores con discapacidad visual la misma experiencia que quiso contar el director con la versión original, llamémosle. Entonces, para mí tiene que haber ahí un trabajo en conjunto del director, a lo mejor del montajista, del sonidista, de la elección de voces. No todas las voces van a, digamos, ser adecuadas para una película u otra. Trabajar junto a actores también o locutores entrenados en narrar, porque para mí es una historia que te la tienen que contar también. Eso, bueno, no sé qué opina el resto. Sí, bueno, esto lo venimos hablando un poco, ¿no? La necesidad de, ya en principio, de decirle audio-narración en vez de audiodescripción, habla de que necesitamos más sutileza, digamos, ¿no? Un poco lo que decía también David, en determinados momentos. Creo que también, como venimos hablando, Marina, hay mucho para hacer. Esto es, como bien decías al comienzo, es algo relativamente nuevo, sobre todo en nuestro país quizás, y me parece que hay mucho trabajo para hacer desde lo que tiene que ver con concientizar a los equipos, ¿no? de los equipos que hacen una película. Desde, como vos decías, desde el director, ya también desde el trabajo de guión se puede ir pensando eso, ¿no? Porque me parece que siempre va a sumar y que es necesario concientizar a la gente que hace películas de que esto es una parte y es como un track más, digamos, de la banda sonora, ¿no? Me parece. Tal cual, así como pensamos a lo mejor en un doblaje, o después viene la parte de pensar también, bueno, si a la hora de comercializar, a la hora de distribuir, ya pensarlo en el paquete, digamos, de todo lo que tenemos que pensar en postproducción, en plan de distribución, en todo eso ya. Bueno, y ahí ustedes sé que también están desde Inca Inclusión, que siempre charlamos de esto de empezar a considerarlo. ¿Querés contar un poco de eso? Sí, nuestra intención, en realidad, nosotros venimos trabajando hace bastante tiempo, primero con subtítulos paripoacúsicos, y ahora con audiodescripción, y la verdad es que sentimos la necesidad digamos, como decíamos, de poner en agenda esto, digamos, porque, como vos también explicabas, no es algo que sea complicado de hacer, digamos, ya sean subtítulos paripoacúsicos o audiodescripción. Quizás la audiodescripción tiene un proceso un poco más elaborado, digamos, ¿no? que los subtítulos, pero me parece que hay mucho para hacer, y yo creo también, como siempre decimos, que lo ideal es buscar, depende obviamente mucho de la película, ¿no? Pero creo que las personas más idóneas para eso pueden llegar a ser los actores, que tienen esa sutileza, digamos, en el relato, que quizás un locutor no la tiene, o hasta mismo un actor que hace doblaje un poco más quizás, pero ir buscándole, ¿no? la necesidad a cada película, porque obviamente, como vos decías también, una película que es de acción y que tiene un ritmo mucho más vertiginoso, te da menos espacio para eso, pero bueno, pero hay que encontrárselo también, obviamente, ¿no? Así que yo creo que hay mucho terreno para andar, la verdad. Me parece que nuestra intención es empezar a hacer capacitaciones, básicamente, con los productores, en principio,
directores, ¿no? Y empezar a instalarlo el tema. Me parece que eso es absolutamente necesario. David sigue por ahí, justo le quería hacer una pregunta. No, me parece que no sé si se le debe haber cortado porque justo salió así, medio repentinamente. Sí, porque realmente esto, la audiodescripción se enseña de manera muy neutra, como que el narrador no tiene que estar involucrado en la historia, y si bien sí es un narrador como en tercera persona, pero para mí tiene que tener la sutileza de meterte en una escena, no es lo mismo una escena de misterio, una escena de comedia, una escena, como decías, acción, una película más lenta. Entonces, para mí realmente, desde el punto de vista de realizadora, es un proceso artístico también, que hay que tenerlo en cuenta, hay que crearlo. Tiene que estar también bien mezclada, digamos, con la banda sonora. Es un trabajo que está bueno que lo conozcan desde todas las áreas que van a estar involucradas después, digamos. Por más que se lo demos a lo mejor a una empresa, lo tercericemos a que alguien lo haga. Sí, sí. Sí, pero eso a veces, bueno, el público cuando ve una película no sabe, digamos, todo el trabajo que tiene que ver. Nosotros hacemos muchas capacitaciones y siempre hablamos, ¿no?, de las 3 etapas más importantes de un film, que es la preproducción, el rodaje y la postproducción. En esa parte de postproducción, digamos, aparte de la edición, del color, todo lo que tiene que ver con el sonido, es tan importante, digamos, no solamente la música, sino los ambientes, todo eso es un trabajo casi artesanal, digamos, que realmente termina de vestir la película. Y como vos decías, creo que ahí eso tiene que estar adosado naturalmente, digamos, a que una audionarración pueda entrar tranquilamente en ese proceso, ¿no? Que no sea algo casi, esto, digamos, imaginando el mejor escenario, ¿no? Digamos, pero casi como que no haya que después tercerizarlo a una empresa para que lo haga, sino que sea parte de un rubro ya, digamos, del cine, ¿no? Como tantos rubros que hay, desde música, sonido, etc. Me parece que ahí está un poco la intención, Sí, por lo menos sí. la nuestra, ¿no? Sí, yo que he tenido la oportunidad ahora bueno, lástima que David se nos fue, quería que lo contara él, pero que he tenido la oportunidad de ir conociendo cada vez más, digamos, las experiencias de personas con ceguera y con baja visión, y algo que te dicen siempre es, primero que se pierden un montón de contenidos. O sea, todo el mundo habla a lo mejor de una nueva serie o el estreno de tal película, se lo pierden directamente. O sea, ahí ya estamos hablando de su derecho al acceso a la comunicación, al entretenimiento, a la información, a la cultura. Y por otro lado te cuentan muchos contenidos que vienen de España y vienen audio descriptos desde España, y también la experiencia de ver algo, de escuchar algo que no... Bueno, que te gusta que sea con tu acento, con tu forma de hablar. Entonces, esta oportunidad... España justo es terrible. España es terrible porque en España se dobla todo. Todo también es español, aparte de esto que vos estás contando, ¿no? Digamos. Con lo cual, sí. Claro. Entonces, esta oportunidad de decir, bueno, se estrena algo, lo podemos disfrutar todos, eso es importantísimo. También después ellos te van diciendo, bueno, por ejemplo, una cosa que nos decían con Paraíso, que se pueda diferenciar la persona que narra que la película y que haya otra voz para lo que son títulos y créditos, por ejemplo. Eso es una sugerencia también que hubo. Todas esas cosas bueno, nosotros sí. Las estamos bajando en un documento, y a través de todas estas actividades también seguimos sumando percepciones. Y también quiero decirles a las personas que nos estén escuchando, que si quieren ver la película con audiodescripción
y quieren, si son personas con discapacidad visual, quieren llenar un formulario que tenemos para ir respondiendo todo este tipo de cosas, por ejemplo, si les parece que hubo redundancias, cómo le parece que estuvo descrito tal momento, está abierto ese formulario, nosotros seguimos recolectando información y de ahí para bajarlo en este documento que, como vos decías, generar capacitaciones después para productores, realizadores, directores, público en general que esté interesado en la accesibilidad, pero antes, importantísimo, conocer la experiencia de las personas directamente. Eso es fundamental porque ese creo que es el motor, digamos, para que todo lo otro fluya, ¿no? Digamos, porque la verdad que yo también coincido que no se debería hacer sin los protagonistas, digamos, sobre todo por lo que estamos hablando, que es algo que tiene que ir mejorando, ¿no? O sea, estamos haciendo distintos puntapiés para ir mejorando, entonces es absolutamente necesaria la opinión de las personas. Ya nosotros nos pasa de golpe, bueno, una vez en Jujuy justamente, antes de la pandemia, hicimos una proyección para hipocúsicos de una película bastante comercial, creo que era La Odisea de los Giles, si no me equivoco. Sí, La Odisea de los Giles. Sí, y la verdad que digamos, la devolución después del público, de ese público de personas hipoacúsicas, fue tan maravillosa, estaban tan agradecidos de poder ver una película, si querés, bueno, comercial, pero y ahí uno se da cuenta, digamos, de lo importante que es la accesibilidad para ellos o para las personas de baja visión, porque hay todo un mundo, digamos, para hacer esto, ¿no? Digamos, desde las películas, desde que pueden ser un documental o películas no tan comerciales, las películas comerciales, las películas para niños, o sea, es mucho lo que hay para mejorar y para andar. Así que, bueno, es un gran desafío, ¿no? Me parece. Totalmente. Y ni hablar de que esto yo también me enteré cuando estudiaba, pero ni hablar de que tenemos una ley, digamos, que lo piden los servicios de audiovisuales por ahora en la televisión, pero estamos tratando, ¿no?, de que se ponga en agenda para el cine. Esto es muy importante también, eso es súper importante, que sea parte de la ley, ¿no? Porque esas son herramientas que hacen que todo se pueda fluir un poco más rápidamente también, si no es como más esfuerzo, digamos. Pero bueno, esperemos que todo eso suceda, sí, claro. Y que además nuestras películas terminan, digamos, en la televisión, así que sería como, bueno. Claro. Sí, claro, totalmente. Está bueno eso que decía Marina antes de poder incluir a las personas con discapacidad visual o con baja visión, digamos, que laburen desde una instancia, desde el guión también, y que vayan laburando también en esto, ¿no? Pensar la película desde el montaje también, ir armando, que tengan los tiempos necesarios para que la descripción pueda llegar a funcionar, ¿no? Sí, ahí David se volvió a conectar, no sé si está por ahí. Una cosa, eso es interesante, Marcos, porque también abre el debate, ¿no? No se trata de coartar, digamos, la creatividad de un director o de un realizador, digamos, por querer meter la audiodescripción. O sea, si querés hacer una película que no tenga un momento de silencio, perfecto, o sea, estás en tu libertad creativa, ¿no? Pero está bueno, o sea, ahí entra todo este debate, que por eso está buenísimo. David, justo, bienvenido de nuevo. Estábamos hablando de la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad visual en los equipos. Fundamental para saber si estamos haciendo un buen trabajo o no, digamos, trabajar en conjunto siempre. Sí, tal cual. Y bueno, y también esto, ¿no?, que quizás ya se dijo, pero que es mucho más fácil de repente pensar una realización audiovisual incorporando estos recursos de accesibilidad desde un principio al hecho de tener que adaptar, digamos, que es como un proceso mucho más engorroso, digamos. Pero sí, coincido obviamente totalmente con esto de la importancia
de personas con discapacidad en todo en la participación en el proceso, digamos. Justo cuando te fuiste, yo estaba comentando un poco las experiencias que charlando, digamos, con ustedes, yo he aprendido de esto de que no tienen el acceso justamente a estrenos nuevos o que por ahí están acostumbrados a que venga mucho material de España o esto que vos decías al principio, si siempre tienen que tener una persona al lado que les describa, como que están acostumbrados a eso y realmente se agradece muchísimo cuando vienen materiales adaptados o con audiodescripción. No sé si querés comentarnos un poco Sí, también otra... Claro, sí. Bueno, en algunas plataformas, en las plataformas de series, por ejemplo, más comunes, pasa que de repente hay contenido nacional que tiene audiodescripción, pero lo que está doblado no lo tiene, cosas que de América Latina y España por ahí sí lo tienen. Y bueno, ahora, bueno, Teilu claramente es una plataforma que también creo que a mí, por lo menos personalmente, me pasa al tener una audiodescripción en una locución así como rioplatense, podríamos decir, es como mucho más fácil, parece, entrarle a la historia, ¿no? Volvemos a esto también de que pensábamos de la narración humana y no robótica, porque por ahí en la plataforma de la N roja, como mismo dice las audiodescripciones, a veces te pasa, o me pasó en algún momento de estar mirando una serie argentina, pero donde la audiodescripción de repente era en una voz como robótica, así neutra, que vos decías, no puede ser, esto no es, o sea, no representa la historia, ¿no? Está bueno de repente que la voz de la audiodescripción se involucre en la historia, desde una entonación humana, que creo que en la locución esto se aplica en muchas otras áreas incluso, ¿no? Porque uno piensa en la locución para publicidad, por ejemplo, y sabemos que ya las tonadas de repente esas de los 70, 80, que eran como imperativas, que te mandaban a comprar un producto, hoy se reemplazan por una especie de amigo o amiga que te lo recomienda, ¿no? Entonces, eso creo que también se aplica para la audiodescripción. Y lo otro que pensaba es que creo que es el otro desafío, es difundir el contenido que ya está, digamos, o sea, cuántas personas ciegas o con baja visión pueden haber que todavía no sepan que existe la audiodescripción. Por eso yo comentaba al principio que yo hace 3 años nada más que la conozco, a pesar de que hace más que se viene trabajando. Entonces ese es otro desafío, digamos, del contenido que ya está, cómo hacer que llegue a más personas del colectivo, ¿no? Esa es otra, me parece, otra pata que también hay que como articular, y está bueno pensarla. Tal cual. Eso es importantísimo, sí, el tema de difundir, porque yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que de golpe quizás no hace tanto tiempo, de golpe no conocíamos tanto como conocemos ahora, y es importantísimo que eso crezca, la verdad. Yo creo que realmente ahí está el desafío. Y para que la gente conozca, digamos, para que todo el mundo conozca, digamos, la gente con discapacidad visual y los que no, porque me parece que es como casi como una cuestión social, ¿no? Digamos, que tiene que ver con cosas que, como decía recién David, con cosas que eran de una manera antes y ahora son de otra. Eso es lo que hay que ir acompañando y hay que lograr, ¿no? Como antes, la gente tiraba la basura a la calle y no pensaba en guardarla en bolsitas, no sé, separar la basura de distintas maneras. Son cosas que hay que empezar a instaurarlas, hay que meterlas en la agenda diaria y social y educativa, ¿no? Me parece que esto es el punto un poco. Eso, y quiero sumar algo que decías, David, porque las personas vos sos locutor también, sé que te estás ahí recibiendo, estudiando locución, y que esto de trabajar junto a personas con discapacidad visual en los equipos, una persona con discapacidad visual también puede hacer la audiodescripción, porque es una vez que ya está guionado, no solamente como correctores, sino que también pueden trabajar las audiodescripciones de las películas. Eso me parece interesante también. Yo tengo la experiencia de haber grabado 2 textos de audiodescripción. Esto es algo que todavía no se editó, todavía no sabemos cómo quedó, cómo va a quedar en todo caso.
pero sí, me parece que es clave que ahí también hay muchos locutores con discapacidad visual, que encima tenemos justamente esa experiencia o esa dinámica de que muchos usamos el método de lectura de leer con un lector de pantalla y transformar esa voz robótica que nos llega al oído en una voz con entonación humana. Entonces, creo que la clave un poco es jugar con las velocidades a veces, con los volúmenes, y eso más que nada, ¿no? Y después relajarse, me parece. El propio texto del guión te va a ir dando la pauta de cuál es la entonación en función de qué es lo que está expresando ese texto, ¿no? En esa escena. Y eso justamente, ¿qué es lo que tiene que transmitir la escena? Por eso para mí, desde el punto de vista más artístico de la realización, me parece súper interesante el trabajo del director o de alguien de postproducción que esté un poco atento a, bueno, a ver esto, que todo siga transmitiendo lo mismo que se pensó originalmente. Esto ya hablando más de lo artístico, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, si quieren que pasemos a las preguntas del chat, no sé ahí cómo lo están. Nosotros acá en el Zoom no vemos nada. Ilumínennos. ¡Ay, se sumó Pablo, director de Paraíso! Pablo Falá, a ver. Hola, Pablo. Estás muteado, Pablo. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Hola, Sí. Hola. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Todo bien. Hola, Pablo, ¿bien? A las corridas, pero bien. Bueno, bienvenido. Gracias por incorporarte. Gracias por invitarme. No sé si querés contar un poco, ya hemos hablado un poco de todo, pero si querés sumar cómo fue para vos, desde tu punto de vista de director, que justo estábamos hablando de que, bueno, yo soy de la opinión de que la audiodescripción es un proceso artístico y para mí el director tiene que estar involucrado, digamos, en ese proceso, aunque sea o en la elección de voces o en ver, digamos, en estar, digamos, siguiendo el proceso de que esa audiodescripción, esa narración siga transmitiendo el espíritu de la película, la esencia de una escena, la emoción de una escena. Bueno, no sé cómo lo ves ahí. La verdad que sí, me parece necesario involucrarse en esa, como realizador, como director. Me parece que es una forma más de narración, o debería ser una forma más de narración. Entonces, creo que es importante involucrarse en el cuidado de que se transmita eso que se planificó con tanto cuidado para que se vea y se escuche, digamos, en una pantalla. Bueno, entonces que también transmita ese cuidado narrativo, tanto en la intención que se quiere transmitir como en las emociones que se quieran transmitir, bueno, que se sientan a través de la audiodescripción. Me parece que sí, que es necesaria, digamos, porque tiene que ver con esto que hablábamos en algún momento de imágenes sonoras que no son comprensibles a veces, o también con sensaciones o entonaciones, digamos, de las voces de algunos de los personajes, o de lo que está pasando en ese momento. Digamos, las entonaciones no tienen que ver con eso que está pasando. Bueno, o es que, digamos, o es que tiene que ser así, digamos, porque de esa forma es más fácil, o es que nosotros podemos como realizadores también involucrarnos y bueno, y
y estar atento, digamos, a todas estas cuestiones. No sé si quedó claro más o menos, digamos, por dónde. Sí. A mí me gustaría saber también, David, vos cómo lo sentís vos a esto de que, porque yo digo, se nos enseña que la audiodescripción tiene que ser súper desapegada, pero también hemos recibido devoluciones en estos últimos debates de que eso te lo saca un poco de la historia, que la voz esté tan por fuera de... Entonces, ¿cómo nos podrías vos, David, contar tu experiencia? Sí, a mí me parece que tiene que haber como un equilibrio, digamos, o sea, por ahí una voz demasiado neutra, demasiado robótica, es verdad bueno, vos creo que ponías hoy el ejemplo, Mariana, más temprano, de ponerle una voz neutra, te dice, va a sacar un arma, va a disparar, y de repente es como la situación, digamos, amerita otro, ¿no? Otro relato en función de justamente la gravedad de lo que está pasando. Entonces, creo que tiene que haber una voz como que se involucre en la historia, pero que tampoco se pase de rosca, digamos, es un desafío grande, pero nada, me parece valorable esto de que están diciendo y que es la experiencia de Paraíso también, por lo que entiendo, de que ustedes se han involucrado en todo este proceso, digamos. O sea, no es solo decir, bueno, sí, queremos que nuestro audiovisual tenga estos recursos de accesibilidad y tercerizar eso y que alguien se encargue, sino que es participar del proceso, y me parece que eso es mucho más rico porque es un aprendizaje colectivo, ¿no? Que queda y que está muy piola porque se puede después volcar a estos compartires, digamos. Bien. Sí, Pablo. No, yo me quiero sincerar un poco, digamos, con este tema, porque yo la verdad que me he involucrado en todo este tema de la audiodescripción a partir de todos estos debates que se han dado. Entonces, realmente en el momento de que se realizó la audiodescripción, yo estuve en una charla con Tailú, con Marina, y no tuve tanta incidencia porque he estado con otras cosas, digamos, porque es la verdad que en estos tiempos los trabajos me están superando un poco, pero digo, sí creo necesaria y está mi intención, digamos, en un próximo proyecto de estar en ese proceso. Pero bueno, tenía que decirlo, digo, me parece que yo personalmente no he estado involucrado, sí he estado en todas estas charlas que me parecen súper importantes, necesarias y que me nutren, digamos, de un montón de conocimiento e información del cual no estaba al tanto, digamos, no lo estaba, eh, no estaba con toda este bagaje de información para llevar adelante esta parte del proyecto. Sí, y que lo estamos aprendiendo todos en el hacer. Por eso estamos importantísimo seguirnos encontrando, seguir teniendo estos espacios y trabajar, vuelvo a recalcarlo, junto a personas con discapacidad, porque son las personas ideales para ir armando cómo hacer esto de una manera más adecuada. Ir como subiendo de categoría nuestras audiodescripciones. Totalmente. Es mucho el trabajo que hay para hacer, la verdad, eso coincidimos todos, pero me parece que, bueno, que estamos ahí, ¿no? Que estos encuentros que venimos teniendo, Marina, la verdad que han sido siempre uno superador del otro, ¿no? Porque siempre aparece algo nuevo que uno, ¿viste?, empieza a entender, o ideas que aparecen, digamos, Está bueno lo que contabas, que todo eso se vaya registrando como en una bitácora de viaje de eso, ¿no? Porque la verdad que está muy bien, está buenísimo. Nosotros estamos muy contentos de poder estar haciendo estas actividades. Sí, a nosotros, y yo también como, bueno, Pablo también, como desde el equipo de Paraíso,
a la película le dio una nueva vida, o sea, la película, bueno, se iba a distribuir en Cinear, no sabíamos si a lo mejor iba a terminar ahí o a lo mejor después se distribuye en alguna otra plataforma, pero esto le dio toda otra nueva vida, un nuevo recorrido, un público al cual no estábamos teniendo en cuenta, entonces todo eso para los y las realizadoras, digamos, audiovisuales, me parece un mundo muy interesante, que lo empiecen a conocer. Desde ya, sí. Bueno, yo creo que hay varios comentarios ahí, nos decían por el chat en YouTube, agradeciendo también mucho la actividad, ¿no? Porque ya sea gente con discapacidad o no, visual, creo que es lo que venimos hablando, ¿no? La gente agradece empezar a enterarse de estos temas y ponerlos un poco en la agenda, me parece que está buenísimo. Así que bueno, yo por mi parte les dejo, nosotros nos encanta recibir devoluciones, preguntas, si quieren ver la película con audiodescripción también la tenemos disponible, así que Paraíso la película, estamos ahí en Facebook e Instagram, nos pueden contactar y en nuestros Instagram personales también, por supuesto, y bueno, no sé si David querés agregar algo más, no sé si hay alguna pregunta en el chat o vamos dándole cierre. Bueno, acá tengo un comentario de saludos de Marcelo Gutiérrez, que es coordinador de accesibilidad de Jujuy, de la Dirección Provincial de Inclusión. Nos cuenta que trabaja con un grupo de personas con y sin discapacidad en un taller de audiodescripción, y están comenzando a trabajar con fragmentos de lo que ustedes estaban hablando, de trabajos hechos en España principalmente, y bueno, en Argentina. Eso, él manda saludos. Y también sí, gente que celebra que haya estos espacios, que se hable del tema. Qué bueno, y qué bueno que estén haciendo talleres, ¿no? Que eso es justamente lo que hay que hacer, ¿no? Me parece. Empezar a concientizarlo, ¿no? Sí. Así que bueno, David, no sé si quieres agregar algo más. Estás muteado, David. Ahí está. No, simplemente agradecerles la posibilidad de estar participando de este espacio, la importancia, rescatar de que esto esté en la agenda de los realizadores audiovisuales y de la sociedad en general, como decíamos hoy. Creo que también un desafío lindo, interesante, es pensar en algún momento cuánto sé yo, por ejemplo, como persona ciega, del mundo de las personas de la comunidad sorda, por ejemplo, y de quiénes o cuándo prefieren un subtitulado o una interpretación en señas, y viceversa, ¿no? Que estaría bueno también esto de, entre los diferentes colectivos de personas con discapacidades, lo tiro así como para pensarlo y más a mediano y largo plazo, digamos, de cómo tejer vasos comunicantes entre nuestras organizaciones también de personas con discapacidades. Y bueno, ¿qué otra cosa? Nada, que está muy bueno sí esto de los talleres de audiodescripción, porque también hay una cosa mucho más chiquita, que es más por ahí cotidiana, que es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un flyer para difundir un evento, y eso también se puede describir no en audio, sino en texto, pero aplicando más o menos las mismas técnicas, un poco de qué es lo que hay que resaltar en la descripción, y eso está muy interesante porque hace accesible también las redes sociales y habla también de accesibilidad cultural, y está bueno que lo empecemos a intentar aplicar. Y después todas las correcciones se irán haciendo, pero lo importante me parece es que estos recursos estén, que los podamos trabajar, y me parece que cualquier crítica constructiva sobre un trabajo que está hecho es mejor a la ausencia, ¿no? al silencio y a la no comprensión de un material porque falta ese recurso de accesibilidad. Así que eso, simplemente. Sí. Totalmente quiero remarcar eso que dijiste, porque cuando uno se mete en este camino de accesibilidad,
empiece a entender que es un todo. O sea, nosotros empezamos a entender en nuestras redes sociales, teníamos que comunicarlo también accesiblemente. Ese es todo otro mundo también súper interesante. Los videos tienen que estar audio descriptos, el tráiler, tiene que existir un tráiler audio descripto, los flyers, bueno, hay una manera de poner un texto alternativo para los lectores de pantalla, ahí empezás a entender un montón de cosas para ser justamente coherentes con todo la comunicación. Así que es súper interesante también que lo traigas, David, sí. No, y también es muy interesante lo que decís, David, de los distintos colectivos, ¿no? Cómo tienen que de alguna manera confluir en algún punto. Eso es también un gran desafío, digamos, para mejorar también, ¿no? Para mejorar la calidad de la accesibilidad. Claro, y para unir fuerzas me parece que es una misma lucha, digamos. O sea, son distintos los recursos, pero la lucha es la misma, así que sí, me parece que es un desafío interesante. Cuanto más colectivo sea el esfuerzo y la organización, más empuje vamos a tener, digamos, para poder hacer estas cosas. Desde ya. Totalmente. Después yo no sé, ahí creo que también hay un gran desafío técnico, ¿no, Marina? Digamos, de cómo puede confluir. Yo no he visto, digamos, una película que, por ejemplo, hasta ahora, que tenga audiodescripción o audionarración, subtítulos paripoacústicos y lenguaje de señas, por ejemplo. No la he visto. Bueno, en realidad esa es la etapa que le falta para ISO. A mí realmente yo quiero ir hacia eso. En realidad, aprendiendo más de cultura sorda, que lo quiero nombrar a Federico Síquez, que es un cineasta sordo increíblemente inteligente, muy grosso, del cual, da cursos, de él también aprendí mucho, sigo aprendiendo. Y yo entiendo que para las personas sordas la lengua de señas es su idioma y realmente una correcta adaptación y digamos que realmente sea accesible para la mayor cantidad de personas tiene que estar en lengua de señas. Entonces eso realmente yo es como el siguiente capítulo que le faltaría para ISO. Y que en ese caso ya sacaríamos los subtítulos. Obviamente los subtítulos ahora permitieron, digamos, una apertura también con la comunidad sorda, pero que es real que no todos leen el español. Entonces, realmente su idioma es la lengua de señas y Teilu tiene algunos contenidos adaptados con lengua de señas que sí ya requieren más técnica, por así decirlo, porque ya requiere pantalla verde, filmar, adaptar el guión a la lengua de señas. Ahí sí o sí hay que trabajar con un intérprete, por supuesto, eso siempre. Entonces es un nuevo desafío, es un nuevo capítulo, pero que realmente yo sí, es como el próximo objetivo con Paraíso. Sí, para que sea realmente totalmente accesible. Sí. Bueno, bien. Ahí vamos. Sí, y para que, como, igual que Paraíso, muchas películas puedan empezar a hacer este tipo de preparación, ¿no? Parece que ese es el gran desafío, nuevamente. Sí. Fabiola. Acá les transmito una consulta que por ahí les puede servir a alguien más. Por ejemplo, Marcelo, que es de la Coordinación de Inclusión, nos pregunta dónde los podría contactar, que les gustaría tenerlos como expositores o que puedan colaborar con su taller. Si nos pueden dar, no sé, dónde se los puede contactar, cómo se puede participar. Desde Paraíso, si quieren contactarnos a través de... Nosotros estamos como Paraíso la película en Instagram y Facebook, y si no, yo en mi red personal estoy como marina.arnaudo, me encuentran, Pablo Falá también. Así que somos fáciles de encontrar y son accesibles para que se comuniquen y nos pongamos en contacto. Y por el lado nuestro también tenemos el Instagram de Cine Inclusión. ¿Cómo era, Marcos? inca.cineinclusión. inca.cineinclusión. Y lo mismo yo también, Damián Laplace por Instagram, también me pueden ubicar accesible y fácilmente.
Buenísimo, gracias. Y quien quiera ver la película también, ¿dónde se la puede ver? Bueno, la película en este momento está en Cinear de forma gratuita, la versión original, digamos, sería sin audiodescripción, y con audiodescripción está en la plataforma de Tailú, pero actualmente no está disponible la plataforma, entonces si la quieren ver, si hay personas con discapacidad que la quieren ver, que se contacten directamente con nuestro Instagram y yo les paso un Vimeo privado, pero me encantaría que la vean, que tengan la posibilidad de disfrutarla, así que se las pasamos. Muchas gracias. Bueno. Si quieren hacer algún otro comentario. ¿Algún comentario más? David, Pablo, Marina. Yo muchísimas gracias por el espacio, a mí me encanta esto que se está generando y todo lo que se genera a partir de ahora, todas las personas que quieran armar charlas, capacitaciones, proyecciones de la película, nosotros estamos siempre súper disponibles para eso, con muchas ganas de que la película ya está creada, así que sirva para esto. Ahora solo hay que disfrutarla. Bueno, y lo mismo yo agradecerles a todos y también nos pueden conectar por Inca. Nosotros, el programa Cine Inclusión depende de la Subgerencia de Desarrollo Federal y Programas Especiales, así que nos ubican ahí en el Instagram también, por mail. Así que bueno, ahí estamos también para sumar todo lo que se pueda. Bueno, y desde el festival les agradecemos a cada una, a Marina, a Marcos, a David, a Pablo, a Damián y a Julieta. Celebramos estas instancias, también que cada vez se lleve a cabo mayor articulación entre las partes, institucional de las producciones, y que haya más paraíso, que deje de ser excepción y cada vez sean más los que se involucran. Así que bueno, felices de tenerlos, un honor para nosotros. No, Tal cual, muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, adiós. Hasta luego.